Bienvenidos a Veganos en Ruta. Yo soy Melina. Yo Felipe, y en este segundo capítulo de la serie Cómo ser vegano, le vamos a hablar de la parte social. Puede que pienses que dejar la carne es difícil, que dejar el queso es difícil, pero realmente la parte más difícil es la parte social, por lo que es importante entenderlo y prepararse bien. Cuando tus familiares y tus amigos se enteren de que eres o que quieres ser vegano, básicamente nadie se va a quedar indiferente a la noticia. Por lo que se van a preocupar, por ejemplo, tus familiares, te van a cuestionar y quizás hasta se van a burlar. La preocupación es normal porque casi todo el mundo creció con el mito de que la carne es esencial para las proteínas, que la leche es esencial para el calcio y otros tantos mitos que realmente no son ciertos, pero hay que entender que probablemente nunca se informaron del tema. También en mi caso había muchas personas que se preocupaban por mi salud al ser vegano, pero esas personas muchas veces tenían muchos kilos de sobrepeso o inclusive fumaban, entonces sin querer sonar soberbio, a la hora de hablar de salud prefiero escuchar a personas más saludables y realmente la mayoría de la gente no es saludable. Es cierto que ser vegano no es algo normal, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo normal? En Latinoamérica 75% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Entonces nosotros no tenemos miedo de ser distintos y de hacer algo distinto porque realmente no queremos ser normal, porque lo normal no es sano. Según nuestra experiencia, han habido personas que se han burlado. A veces te dicen que rica la carne, o posteas, no sé, la foto de un chancho, qué buen chicharrón. Entonces a uno que le importan los animales no le cae muy bien. Y a veces las personas no lo entienden. Y es algo muy serio que involucra el medio ambiente, la salud de uno mismo y bueno, y los animales. Yo creo que esas personas básicamente son vacías por dentro porque no pueden llegar a pensar más allá de sí mismos. Y bueno, y con respecto a las burlas, no solo es sobre el veganismo, sino a temas como, por ejemplo, el machismo. Si un hombre trata bien a una mujer, se le tilda de dominado. Si a una persona le encanta estudiar, se le tilda de nerd. Y en el caso de veganos, a veces somos hippies y los hombres son maricones y cosas así que lamentablemente es una visión machista, porque uno puede tener sentimientos y preocuparse por uno mismo, por su salud y por el futuro. No tiene nada de malo. Básicamente, chicos, no se preocupen, que van a aparecer siempre personas así, pero para eso estamos informados y sabemos que lo que estamos haciendo es correcto, tanto para nosotros como para el mundo. Así que solo ignórenlo. Y bueno, y de pronto aparecen expertos en el tema como es nutrición, cuando ya Felipe dijo que hay mucha obesidad en el mundo y te están preocupados por ti porque pierdas mucho peso, etcétera, o porque no consigas las proteínas vegetales. O también el tema de las plantas, aparecen amantes de las plantas. Y también la típica, pero si te quedas varados en una isla y hay un chancho al costado. Entonces son cosas que la verdad no van a suceder nunca. Entonces hay que ponerse con los pies en la tierra y saber en qué situación estamos y responder conforme a eso. Todas esas son excusas y son cuestionamientos y son burlas. Realmente la única razón que nosotros encontramos para que alguien pueda comer carne es que nos diga: no me importa para nada los animales, ni mi salud, ni el medio ambiente. Si alguien nos dice eso, realmente no podemos cuestionarlo. O sea, si ellos viven tranquilos con eso, todo el resto de las cosas, las proteínas, las plantas, las islas desiertas, etc., todos esos son cuestionamientos tontos. Algunos tienen sus razones más lógicas, pero de todas maneras tenemos respuestas. Otras son totalmente tontas y son para molestar. Entonces, lo importante es informarse para poder responder a todos esos cuestionamientos. Y en esas conversaciones que vamos a tener explicando por qué somos veganos y las razones para hacerlo, quizás algunas personas se ofendan. Y si realmente alguien se ofende, es su problema, no tengan miedo. O sea, yo he tenido discusiones con mis amigos, con mis familiares, pero realmente las verdaderas amistades, las verdaderas buenas relaciones con familiares no se pierden, por más que uno sea vegano o lo que sea, no se pierden. Entonces, no tengan miedo de hacer lo que uno está convencido. Si alguien se ofende, es su problema y es una amistad o una relación que no vale la pena para nada. Bueno, y una vez que te hayas informado al respecto, que hayas visto los documentales que te mencionamos en el primer video, créanme, se van a enojar con el mundo. Y, o sea, es decir, con las personas que no lo son o que no se han cuestionado. Lamentablemente, nosotros hasta hace 2 años no sabíamos al respecto, o quizás, por ejemplo, yo sí sabía antes, pero es difícil cuando no conoces a más personas y no te esfuerzas, lamentablemente, porque si me hubiera forzado en ese entonces quizás en saber más o conocer más personas, lo hubiera logrado. Pero bueno, llevando tantos años de haber comido carne, tomado leche y tener las ideas incorrectas que te inculcaron desde chiquito, ya sea tu familia o la escuela o todo el mundo o el gobierno, es posible cambiar. Entonces, no juzguemos demasiado a las personas que quizás son crueles al momento de hablar,
pero siempre mantener nuestra posición. Es importante entender que es una etapa estar enojados con el mundo, pero se va superando y lo importante es trabajar al respecto, quizás hacer activismo, entre otros, ya serán otros videos. Bueno, como venimos diciendo en este video, la parte más difícil de ser vegano es la parte social. Entonces va a llegar el día en que vas a tener una comida y vas a ir y no vas a poder comer nada. La idea es que no pase eso, la idea es tener ya un modus operandi para las reuniones sociales. Si vas a ir a la casa de algún conocido y tenés más confianza, lo ideal es coordinar con esa persona y decirle, bueno, yo no quiero comer estos productos por estas razones. Y entonces, bueno, si se va a cocinar pizza, que se haga una parte sin mozzarella, si se va a comprar un helado, si se compra un helado sin leche, una tarta o lo que sea, que no se usen huevos. Es cuestión de coordinar, es cuestión de hablar abiertamente, siempre sinceramente, para llegar a un acuerdo. Quizás se puede ofrecer a llevar algo, puedo ir antes y ayudo a cocinar. En otros casos en que vayamos a la casa de alguien de que no tenemos tanta confianza, en esos casos es comer algo antes para no tener hambre o llevarnos nuestros snacks. La idea no es pasar hambre, porque si se pasa hambre se pasa mal y aparte nos podemos llegar a tentar a comer otras cosas que realmente no queremos comer. Por otro lado, a la hora de salir a comer, generalmente nuestros amigos, en nuestros casos, generalmente han estado abiertos a ir a restaurantes veganos o vegetarianos, por lo que no ha sido tanto un problema. Pero sí, a veces pasa que ese cumpleaños de otra persona y esa persona elige otro restaurante y uno llega y no hay muchas opciones. Ahí lo ideal es también, de nuevo, hablar abiertamente con las personas del restaurante, el mozo, el encargado, quien sea, y decirle, bueno, yo no quiero comer estos ingredientes, entonces me pueden cambiar este plato, me encantan todos los ingredientes, pero tiene pollo, bueno, me pueden sacar el pollo y poner otra cosa. Y generalmente están abiertos, primero porque quieren dar buen servicio al cliente, y también están abiertos porque los ingredientes de origen animal son más caros, entonces ellos van a terminar cobrando lo mismo por un plato que los ingredientes van a ser más baratos. También a veces sucede de que uno dice, bueno, no quiero comer tales ingredientes porque soy vegano, no tienen ni idea de lo que es el término vegano. Soy vegetariano, bueno, sos vegetariano, bueno, comes pescado o comes tal cosa y tampoco entienden bien lo que es. Entonces a veces, si no te entienden bien, lo que yo he hecho alguna vez es decir, bueno, no quiero que tenga huevo porque soy realmente alérgico. Si le ponen huevo y como huevo puedo tener una severa reacción alérgica, porque por favor asegúrame que no tenga huevo. También lo mismo con los lácteos. Soy intolerante a la lactosa, por favor que no tenga lácteos. En definitiva, siempre se puede buscar la manera y desde que somos veganos nunca hemos pasado hambre en ningún restaurante. Por lo tanto, no estás solo en el mundo. El veganismo está creciendo muchísimo. Por ejemplo, en Reino Unido, el número de veganos ha crecido de 150.000 en el 2006 a 542.000 en el 2016. En Israel, un 18% de los jóvenes son veganos o vegetarianos y un 5% de la población total es vegana. En Estados Unidos, en 2009, había 1 millón de vegetarianos y veganos, mientras que en el 2016 son 16 millones de vegetarianos o veganos, representando así un 5% de la población. En Alemania, la oferta de productos vegetarianos y veganos creció un 633% en los últimos 3 años. En el 2016, a nivel mundial, se redujo más de 6% el consumo de carne. En Argentina, se estima que el 1,7% de su población practica el veganismo, una tendencia que creció 800% en los últimos 6 años. En nuestros países, en Uruguay, no hay datos exactos, pero se estima que hay un 3% entre vegetarianos y veganos. En Perú no hay datos concretos tampoco, pero lo que sí se sabe es que la información ha subido bastante, ha fluido más en los medios populares y actualmente hay 17 restaurantes veganos en Lima y 45 restaurantes vegetarianos, la gran mayoría abiertos en los últimos 3 años. En definitiva, el veganismo está creciendo exponencialmente, tal como lo muestra la búsqueda de la palabra vegan en Google. Efectivamente, como decía Meli, no estás solo en tu ciudad porque el veganismo está creciendo muchísimo. Al menos que vivas en una ciudad muy chica, es muy difícil que estés solo. Nosotros ahora estamos en Nueva Zelanda y a cada ciudad que llegamos buscamos en Facebook simplemente vegans in tal ciudad y siempre encontramos. Es importante tener amigos para cuando querés saber dónde comprar tal producto, también pasarse datos de restaurantes y demás, e inclusivamente juntarse. Ayuda muchísimo en el proceso poder conocer otros veganos. Te incentivamos a que lo hagan. Nosotros no lo hicimos al principio, pero una vez que después hicimos un grupo de amigos veganos, la verdad fue espectacular y por eso lo recomendamos. Y bueno, y si te gustó el video, dale like y no te olvides de compartirlo con todos tus amigos. Y suscríbanse y espérennos hasta el próximo video. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.